Hola a todos, ¿qué tal? Comenzaremos con el desarrollo del test 12 de obstetricia, de recién dado médico, siempre alentándolos a que desarrollen sus tests, los revisen, hagan sus resúmenes y vuelvan pues repasen en base a errores, ¿no? Que eso es lo que te hace mejorar, finalmente, porque te equivocas menos. Bien, salvo indicarles que ya cada vez queda menos tiempo para el examen, no les vamos a decir otra cosa de momento. Comenzamos entonces con el primer test, perdón, con el test número 12 de obstetricia. Tenemos una gestante que tiene el RPM de 24 horas, que tiene un riesgo ya establecido para ya sea coriononitis y también endometritis puerperal. Yo no le voy a asociar cesárea, porque si le asocio cesárea voy a aumentar el riesgo de endometritis puerperal. Una de las principales causas, en muchas series, la principal causa de endometritis puerperal, que es la que viene en examen, la primera causa de endometritis puerperal, es la cesárea. Entonces yo no voy a asociarle a un factor de riesgo que tengo RPM con el otro riesgo de cesárea para aumentarle el riesgo de endometritis puerperal con la mortalidad que tengo. Entonces tengo un Bishop de 6. Si bien es cierto, la tasa de éxito con bichos de 6 es de 80-85%, eh, pero si le hago cesárea voy a aumentar más su mortalidad. Entonces aquí lo indicado es inducir el parto con oxitocina a pesar de que tengamos solamente un Bishop de 6. Una pregunta difícil, compleja, pero de criterio. Es una pregunta de criterio. Bastante criterio con algunas preguntas de ginecología. La verdad que ayuda bastante. Muchas preguntas no están basadas estrictamente en, en protocolos o guías, porque como ya les comentamos, en ginecología hay muchas cosas que todavía están por establecerse. Incluso el partograma parece que podría ser reformulado. O sea, que nada está dicho en ginecología, siempre las cosas están en investigación. Primigesta de 41 semanas, por FUR confiable, acude a emergencia por prolongación de fecha de parto, perfil biofísico ecográfico ok, expensas de líquido amniótico y índice de líquido amniótico 4.1 centímetros con NST reactivo, el tratamiento a seguir. El problema acá básicamente es que hay una gestante que ya tiene un índice de líquido amniótico de 4.1, el NST está reactivo, un perfil biofísico ok, entonces es una gestante que tiene un embarazo en vías de prolongación. Si vemos las claves, nos dice que hagamos el seguimiento hasta las 42 semanas, parece que no sería lo adecuado ya que el líquido amniótico se está afectando. Vigilancia 72 horas es como hacer seguimiento. Cesárea de emergencia, no le vas a hacer una cesárea de emergencia, no hay signos para hacer cesárea de emergencia. Vigilar el volumen otra vez en 72 horas. Entonces te das cuenta, si definitivamente cesárea de emergencia no es, las tres claves te dicen que vigiles, que sigas. Y una de ellas se excluye, que es inducir el parto. Hay que inducir el parto, hay que terminar la gestación en esta gestante. Además que los estudios muestran un mejor perfil del primer manejo, del manejo activo, o sea, de terminar la gestación, que del manejo expectante hasta las 42 semanas. Mujer de 28 años de edad con anticuerpos anticardiolipina e historia de 3 abortos en el primer trimestre del embarazo es evaluada en la sexta semana de su cuarto embarazo. El embarazo cursa normal, nunca fue tratada por la positividad. Cuando ya, bueno, esto es todo un tema. Si decían revísenlos, no es tan rentable. El síndrome antifosfolipídico no es uno de los temas más preguntados. Los temas más preguntados ya los hemos comentado por separado. Y añadido a esos temas podrían priorizar a distocias, pero los otros temas ya no son tan preguntados, así que hay que aprender solamente lo básico. Lo de los manuales quizás, con eso es suficiente.
Anticuerpo anticardiolipina positivo. En una gestante lo que hay que hacer es administrarle heparina. Puede ser heparina no fraccionada, puede ser heparina de bajo peso molecular y aspirina en este diagnóstico, por si acaso, en el diagnóstico de positividad para anticuerpos con anticardiolipina. Se recomienda esta administración, puede ser no fraccionada, heparina de bajo peso molecular y aspirina a bajas dosis, pero que siempre y cuando no hayan tenido el antecedente de trombosis venosa profunda. Es lo que aquí nos dice, cursa normal, nunca fue tratada, o sea que aparentemente no tiene una clínica de trombosis venosa profunda, no la menciona en la pregunta, solo menciona los abortos recurrentes. Tenemos una gestante de 28 años, 42 semanas, tiene una historia de otro parto a término, el embarazo ha cursado normal, el feto está en occipito ilíaco anterior, ok, registro reactivo, cuello favorable, hay que inducir el parto y terminar la gestación. Índice de líquido amniótico en el caso de una gestación prolongada está alrededor de, el ILA está alrededor de 4, y si desciende inferior a 5 se habla de oligoamnios, como en el otro caso de la gestante que tenía 4.1. Aquí ya tiene, aquí tiene 9, lo más frecuente en la gestación prolongada, pero ya como ven se va afectando. La analgesia epidural lumbar es la analgesia regional que se utiliza con mayor frecuencia en el parto. Eso es cierto. ¿Cuál es lo incorrecto? Que produzca hipertensión porque produce hipotensión arterial materna. Si decido hacer manejo expectante, una gestante a las 41 semanas, la frecuencia es de 2 veces por semana del registro cardiotrofográfico mínimo, 2 semanas. Ante una maduración placentaria de grado 3, o sea, una placenta de grado 3, ¿qué voy a encontrar? Encuentro una placa corial interrumpida. Es una placenta de grado 3. En el embarazo, una placenta vieja ya, en el embarazo prolongado. ¿Cuál dato diagnóstico es más sensible como marcador predictivo del desarrollo de un parto pretérmino? La longitud cervical por ecografía es el mejor. ¿Por qué? Miren, cuando tenemos una amenaza de parto pretérmino, se evalúan las cosas como la longitud cervical primero. Si tengo una longitud cervical mayor de 30 y no tengo dinámica uterina, le doy de alta a la paciente. Si tengo una longitud cervical entre 20 y 30, le pido un test de fibronectina y con eso toma la decisión. Y si tengo una longitud cervical menor de 20 milímetros, hay un alto riesgo de dar a luz en los 7 días, porque es el riesgo siempre se evalúa 7 días, y ya no le pido fibronectina. ¿Se dan cuenta? Solamente voy a pedir fibronectina entre 20 y 30. Por lo tanto, ¿cuál es mandatorio? Longitud cervical por ecografía. La amenaza de parto prematuro se presenta a una edad gestacional cuyo rango que es antes de las 37 semanas. La única clave que tenemos acá es entre 28 y 37 semanas. Te podrían decir que es desde la viabilidad, desde las 24, ¿no? Para maduración pulmonar que utilizo, corticoides. Corticoides. Es lo único que he demostrado, inducir una maduración pulmonar fetal con cierto grado de evidencia, ¿no? Se considera un feto maduro cuando principalmente ha alcanzado la madurez anatómica y funcional en pulmones. ¿Por qué no es el sistema nervioso? Algunos pueden pensar que es sistema nervioso, pero no es, porque el sistema nervioso, ¿cuándo termina de madurar? Más o menos a los 5 años. Y la maduración total del sistema nervioso es todavía en la adolescencia. Entonces, al 95% a los 5 años. Por lo tanto, y desde el punto de vista de supervivencia, lo que nos interesa es la madurez anatómica y funcional. Tenemos contracciones uterinas cada 10 minutos, sin modificación cervical, eso es amenaza de parto pretérmino. Así, a secas. Dinámica uterina sin modificaciones cervicales. La dinámica uterina tiene que ser fuerte, bueno, constante, ¿no? Pero no producir modificaciones cervicales.
¿Cuál es más eficaz en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino? De los que están mencionados, son los betamiméticos, pero en orden de efectividad, de acuerdo a los estudios multicéntricos de Cochrane, tenemos atosiban y nifedipino. En la primera línea casi son iguales, varían algunas cosas. La seguridad para algunos estudios es mejor, tiene mejor perfil atosiban, para otros tiene mejor perfil nifedipino, pero están ahí, son de primera línea. En cuanto a efectividad son similares, mientras que ya betamiméticos sí disminuye, sobre todo ¿por qué? Porque presentan muchos efectos adversos en la madre, lo cual hace que la dosis a veces no puede ser la óptima y hay que utilizar una baja dosis o se retira el tratamiento y eso disminuye su efectividad. Entonces, de elección, se habla de eficacia. Eficacia es cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces, el tratamiento más eficaz aquí en este caso de los mostrados serían los betamiméticos. Betamiméticos, porque no tenemos las otras claves, ¿no? Atosiban y nifedipino. Primigesta de 37 años con 42 semanas de embarazo, cervix desfavorable y oligoamnios por ecografía. Bueno, tienes oligoamnios y un cervix desfavorable en una primigesta añosa con 42 semanas de embarazo. Inducir el trabajo de parto en el oligoamnios no es lo mejor. Si ya tienes un diagnóstico de oligoamnios, no vas a inducir, tendrían que ponerte ahí maduración e inducción, quizás. Podría ser la clave si el oligoamnios no es severo, ¿no? Hasta en un oligoamnios leve podría ser. Pero así como pone la pregunta, pues parto autóxico, esperar a que se dé el parto sería parto autóxico, repetir ecografía ya no tiene nada que ver, observación y monitoreo tampoco, ya es un embarazo prolongado, hay que terminar la gestación. Pues la cesárea aquí sería lo más favorable, porque si el cervix no está favorable no puede inducir, tampoco nos dicen el grado de oligoamnios, así que la mejor decisión definitivamente es cesárea. Todas estas circunstancias nos indican una cesárea electiva, excepto la posición occipito-transversa, por lo general es una posición intermedia, así que no es una indicación per se de cesárea electiva. La presentación de caramento posterior, la gestación triple, los antecedentes de 2 cesáreas anteriores, la placenta previa oclusividad total son indicaciones. Mujer de 39 semanas de gestación con feto en presentación cefálica ingresa a sala de operaciones, a sala de partos con 5 de dilatación, luego de 3 horas la reevalúan, continúa en 5, la dinámica está ok, buena intensidad, 60 segundos de duración, no hay sufrimiento fetal, hay que hacerle cesárea porque de todas maneras hay aparentemente una desproporción cefalopélvica, porque no hay un descenso a pesar de una buena dinámica. Cuando no hay un descenso a pesar de una buena dinámica, lo primero que voy a pensar es que hay una desproporción cefalopélvica. La actitud obstétrica correcta ante un embarazo a término con un feto en situación transversa y contracciones será que, si la situación es transversa, definitivamente cesárea electiva, pues. Si hablamos de desventajas, bueno, las 4 primeras claves son ventajas de la cesárea segmentaria inferior. Con respecto a la facilidad de alumbramiento fetal, obviamente que no. Si en el caso de que tuviésemos un feto en posición transversa, por ejemplo, es mejor hacer una incisión clásica más grande para permitir un alumbramiento fetal. Entonces es más fácil es con la cesárea clásica. La duda aquí es a veces que marcan disminución del peligro del daño a la vejiga y no es cierto, porque la incisión uterina clásica versus la baja transversa, la baja vertical, no ha mostrado
ningún cambio, o sea, no hay evidencia de que una u otra aumente el riesgo de lesión diatrógena de vejiga. No son contundentes los hallazgos. Quizás la confusión se da porque la incisión abdominal vertical, o sea, en la piel, sí aumenta la probabilidad de lesión vesical en lugar de la más usada, que es la Fanestel. Si usamos esta última, sí disminuimos el riesgo de lesión vesical. Ahí quizás la duda. Pero si hablamos de la cesárea segmentaria, o sea, de la incisión en el útero, no hay cambios con respecto a la lesión diatrógena de vejiga. Pero sí, definitivamente tiene menos facilidad para el alumbramiento fetal. Esa sería la desventaja. ¿En cuál está indicado el parto mediante cesárea? En la presentación de frente, ya lo dijimos, parto de frente a sala. ¿En qué semana de gestación las biometrías fetales se han evidenciado como las más eficaces para datar correctamente una gestación? Entre las 12 a 14 semanas es lo mejor para datar la edad gestacional. ¿Cuál es la sustancia que desempeña un papel importante? Es la oxitocina, definitivamente. El control prenatal debe ser precoz, periódico, integral. Precoz, periódico, completo o integral de amplia cobertura. Todas esas son características del control prenatal. Los latidos fetales se pueden ocultar de la semana 15, podría ser, pero que no es así. Pero bueno, podría ser que se oculten, pero no es algo que sea característico del control prenatal. El control prenatal no tiene que garantizar el parto institucional, no en todos los casos, no es una característica del control prenatal. La ecografía de abdomen sirve para confirmar la presentación fetal, podría ser, pero no es una indicación, no es una característica del control prenatal. Y obviamente no debe ser solo realizada en el tercer trimestre. Entonces no son características del control prenatal, por más de que podrían ser ciertas otras alternativas, no están haciendo alusión a lo que nos están preguntando. En un hospital con recursos insuficientes solo te dan opción a 3 controles. Tengo que decidir cuáles son los controles que voy a hacer. Bueno, hay que hacer el control antes de la semana 20. Podemos ver todo lo que se podría pedir en la semana 20. Luego, antes de la semana 20, y luego la otra sería entre la semana 27 y 28, y la última ya entre la semana 35 36 podría ser. Entonces con 3, las otras 2 tendrían que ser definitivamente en el tercer trimestre, eso sí, y la primera antes del primer trimestre. Como podemos ver de acuerdo a la distribución de actividades y exámenes que se podrían realizar en la gestante. Una mujer de 32 años, que 1 para 1, llega a consejo genético, su hijo tiene drepanocitosis, está afectado, y es portadora, porque aparentemente no está afectada, no nos dice eso el caso, entonces ella es portadora. Hay que ver entonces que es la nueva pareja, si es portador, ¿no? Porque si es portador podría volver a tener el niño tras afectación. Así que hay que hacer electroforesis de la hemoglobina paterna. Gestante con embarazo doble de 8 semanas, se ve el signo de, se ve que es diapnótica monocoriónica. Al ser monocoriónica hay riesgo de síndrome de transfunción gemelo-gemelo. Lo mismo acá, si son monocoriales, transfusión feto-fetal. Embarazo múltiple, la complicación más frecuente es la prematuridad. El embarazo múltiple entonces
nos da casi siempre, la mayoría de veces, unos niños prematuros. La visualización ecográfica del signo de teta en la membrana amniótica es indicativo de embarazo monocoriónico. Y bien, el signo de la T le llaman algunos, otros le llaman el signo de teta, porque también forma una teta, como se dan cuenta, el signo teta. Y es característica del embarazo monocoriónico. El embarazo gemelar que se produce en el primer día de la división celular del huevo tiene las características, si es en el primer día, es bicorial vía amniótica. Bicorial vía amniótica. ¿Cuál es lo más frecuente? Monocorial vía amniótico. Si es antes de los 4 días, bicorial vía amniótica. Paciente multigesta de 40 semanas en expulsivo, es mejor sacar al segundo gemelar entre los 5 a 10 minutos del nacimiento. Bueno, antes se decía esto del tiempo, pero ahora bueno se tiene la cardiotocografía intraparto, por lo que no hay ya no hay que preocuparse tanto por el tiempo. Pero lo que hace alusión a esta pregunta es que pueden ocurrir algunas alteraciones a medida que va aumentando el tiempo, eso sí, definitivamente. Puede ser que el segundo gemelo inicie su respiración intraútero, puede ser que la placenta pueda separarse a medida que la musculatura se contrae, entonces el feto ya no recibe el oxígeno a través placentario e inicia su respiración intraútero, eso es un problema, y puede ocurrir un parto precipitado también por esta estimulación uterina, ¿no? Este desprendimiento de la placenta y esta contracción de la musculatura uterina. Todo esto puede ocurrir en el segundo gemelar. Son complicaciones que a medida que pasa el tiempo, por eso se trata de hacer lo más rápido posible. ¿En cuál de las siguientes situaciones de parto gemelar con fetos viables se puede optar por un parto vaginal? Bueno, en general nos dicen las guías que solamente le permitiremos parto vaginal a los gemelos que sean los dos cefálicos, ¿no? Pero no tenemos esa y que sean biamnióticos, biamniótico, cefálico, cefálico. No tenemos esa clave. Gestación triple no va. Primer feto en presentación no cefálica no va. En todas las situaciones necesarias sí o sí, no sería la clave porque en la gestación monoamniótica tampoco va. La que sí va, podría ir, es la gestación biamniótica con el primer feto en cefálica y el segundo en no cefálica. Podría permitir esa combinación. No se recomienda, pero sí podría optarse por un parto vaginal, ya dada una situación, ¿no? La mortalidad materna se considera toda muerte de causa obstétrica hasta los 42 días postparto. Es una pregunta conceptual sobre el puerperio. El índice ecográfico que mejor identifica el retardo de crecimiento fetal es la circunferencia abdominal. ¿Por qué? Algunos se ponen a filosofar con esta pregunta, que la longitud coronal en el primer trimestre, que no sé qué. Bueno, puede ser que nos pongamos a discutir, pero el tipo 2 es el tipo que es el asimétrico, es el más frecuente. ¿Y cuándo se da? En el tercer trimestre. En el tercer trimestre, ¿qué va a ser lo mejor? La circunferencia abdominal. Porque de acuerdo a la circunferencia abdominal, si bien es cierto en los dos son pequeños, ya no se identifica en los dos en el tercer trimestre una alteración de retardo de crecimiento intrauterino, el índice de Campbell, que es el perímetro cefálico sobre el perímetro abdominal, y el índice ponderal, que es el perímetro abdominal sobre la longitud femoral, van a estar alterados. Esto nos permite diferenciar e identificar mejor el retardo de crecimiento fetal. Entonces es muy útil el perímetro abdominal para evaluar el RCIU. Es sin duda lo mejor. En relación con la etiología del RCIU, señale el factor más frecuente, que es la enfermedad hipertensiva.
El RCO asimétrico es el más frecuente, ya lo dijimos. Se debe a disfunción placentaria. La principal causa de disfunción placentaria materna son los estados hipertensivos del embarazo, ya sea la hipertensión crónica que ya tiene la madre o la hipertensión gestacional, la preeclampsia. También esos trastornos podrían ser causa de RCIU. Son la principal causa en realidad. ¿Cuál de estas patologías no es candidata a terapia fetal en la actualidad? Una pregunta de medicina fetal. Es una pregunta relativamente sencilla si ya se maneja el concepto. Lo que se dice, si tenemos una patología urinaria obstructiva, solo la obstrucción completa de la vía urinaria baja es la que se va a manejar prenatalmente. Es la única, mientras que la hidronefrosis bilateral ya no. Solamente la obstrucción completa de la vía urinaria baja, completa, si es incompleta, no, completa de la vía urinaria baja se va a manejar prenatalmente. Bien, tenemos una gestante añosa con una altura uterina inferior a la esperada. Tenemos dos posibles causas, RCIU y oligoamnios. La clave que tenemos aquí es oligoamnios. Ante polidramnios, ¿qué podemos hacer? Amniocentesis y administrar ¿qué? Indometacina. Entonces es el manejo en general del polidramnios. Polidramnio sintomático, es decir. Oligohidramnios, si medimos una sola bolsa, o sea, el bolsillo único menor de 2 centímetros, es lo que se dice, y el lila menor de 5 es para el oligohidramnios con respecto al lila, y con respecto a percentiles menor al quinto percentil. Cuantitativamente se habla de menos de 300 a 500 mililitros después del segundo trimestre. ¿Cuál es el tratamiento para el polidramnios? La amniocentesis más indometacina. El patrón sinusoidal es un signo ominoso de óbito fetal. Es el hecho de que haya un patrón sinusoidal es que la muerte fetal es casi inminente. El periodo expulsivo de una mujer monitorizada, observamos los descensos de la frecuencia fetales mayores a 20, bueno, son positivos, se presentan asociados a las contracciones uterinas, o sea, van con las contracciones uterinas. Esto se refiere al DIP-1. Al DIP-1 porque es la compresión del polo cefálico durante la contracción uterina. En algunos casos puede indicar anoxia fetal, sí, podría indicarlo, pero no es lo principal. Lo principal es que nos dice que hay una compresión del polo cefálico. El sufrimiento fetal es más característico del DIP-2, o sea, las desaceleraciones tardías después de la contracción, y la alteración de los vasos umbilicales, en este caso como la clave I que nos dice previos que podría darse, pero la compresión del cordón umbilical y de sus vasos nos dan los DIPS-3 que son variables. Entonces no nos dice eso. La clave aquí más probable es que sea la compresión del polo cefálico, debido a que estamos ante un patrón de DIP-1 que se da asociados a las contracciones uterinas. Bien, tenemos acá una paciente de 38 semanas que tiene algunos DIPs variables. Entonces, como tiene DIPs variables, le han hecho una microtoma fetal para ver si hay sufrimiento fetal. Con resultado del pH de 7.24. Como está en 7.24, entre 7.20 y 7.25, podríamos estar ante un cuadro de acidosis severa y estaría contraindicada la inducción del parto. Por lo tanto, no podemos aumentar el ritmo de infusión de oxitocina. Si este registro cardiotocográfico en 30 minutos no mejora, sí habría que plantear una cesárea, cambiar la posición de la paciente hacia la izquierda, repetir la microtoma en los 30 minutos, eso es lo indicado cuando no está claro, entre 7.20 y 7.25.
Medición de la temperatura materna también es importante porque podría estar indicando algunos signos de corioamnionitis. Gestante de 14 semanas con 2 glicemias al azar mayor de 200, a las 14 semanas con antecedente de efecto macrosómico, ya pues pensamos que tiene una diabetes mellitus, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes gestacional? En general, si hay factores de riesgo, le hago una glucosa, un test de O'Sullivan al inicio, o sea, si no tiene el diagnóstico, ¿ya? Porque yo, ¿qué he hecho? En la primera consulta le pido su glucosa, pues si me sale la glucosa en ayunas en 200 y 2 veces, pues diagnóstico de diabetes pregestacional, ¿no? Pero si la gestante está normal, pero aún sigue teniendo factores de riesgo, por ejemplo, es obesa, tiene antecedentes de efectos macrosómicos, entonces hacemos un screening de diabetes en la primera visita, de diabetes gestacional. ¿Y con qué lo hacemos? Con el test de O'Sullivan de 50. Nos sale positivo, mayor de 140. Aquí el símbolo está mal. De este gráfico es menor. Si es mayor o igual de 140, entonces hacemos otro test con 100 y bueno, seguimos las directrices generales para ver si es una diabetes gestacional o es una intolerancia a los glúcidos. Bien, entonces aquí una prueba de tolerancia a la glucosa de 2 horas. Puedes hacerlo de 2 horas o de 3 horas, como dice acá. Pero se indica ya un test de tolerancia, es lo que se tiene que hacer para comprobar el diagnóstico. ¿Cuál es la complicación más frecuente asociada a la cirugía fetal endoscópica? En general, todas las cirugías fetales endoscópicas tienen riesgo de ruptura prematura de membranas. Es un riesgo, sobre todo si se hacen antes de las 32 semanas. Bastante riesgo. Gestante de 38 semanas, de 38 años, G5 para 4, con 37 semanas de edad gestacional, portadora de un mioma subseroso de 9 centímetros en la cara anterior e inferior del cuerpo uterino, sin molestias presentes. ¿Cuál es la conducta a seguir? Solamente hacerle un control porque es un mioma subseroso, no va a afectar la gestación. En cuanto a la cirugía fetal endoscópica, es falso que la cirugía fetal endoscópica tiene que ir con una ecografía guía. Tiene que ir, o sea, van de la mano. Si no, no se podría hacer una cirugía fetal endoscópica ciega. Se necesita una guía ecográfica. Así que esa es la clave que está errada. La complicación más severa de la hiperemesis gravídica ya lo habíamos dicho, que es la encefalopatía de Wernicke. Ya lo habíamos comentado. Como es una pregunta recurrente, se la volvemos a poner para que no se vayan a olvidar. Y bien, para terminar, ya con esta segunda entrega, el prolapso oculto del cordón umbilical contenido dentro del útero, obviamente. Por eso es oculto. No se palpa. El cordón umbilical con frecuencia se comprime por un hombro por la cabeza, porque generalmente está al costado. Un patrón de frecuencia cardíaca fetal que sugiere la compresión del cordón umbilical y la progresión de la hipoxemia puede ser la única pista. ¿Cuál es la característica? Son las desaceleraciones variables, son severas, persistentes, que nos indican esta compresión del cordón umbilical. Desaceleraciones variables.